buenas tardes a todos los seguidores de Opinión Caribe que se conectan a esta hora con nosotros. Hoy nos acompaña nuestro CEP, el gerente del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, el señor Tomás de Arenados Casadiego. Bienvenido a Opinión Caribe. Muchas gracias. Primero que todo, queremos hablar un poco sobre su gestión durante estos años que ha estado frente al hospital. Bueno, usted ratificó su cargo frente a la entidad el 1 de abril de 2016. ¿Cómo encontró el hospital? Sí, bueno, nosotros realmente ingresamos al hospital el 24 de febrero del año 2015 como encargados y posteriormente fuimos nombrados en propiedad durante un periodo fijo que se vence en estos momentos el 31 de marzo de este año, el 2020. El hospital estaba en un proceso un poco complicado, tenía unos pasivos supremamente altos, se les debían X cantidad de dinero o de honorarios a los trabajadores. Empezamos por los especialistas, teníamos 7 meses atrasados, teníamos 4 meses a las auxiliares, las unidades de cuidados intensivos recién estaban prácticamente entregadas por quienes la manejaron de manera privada y estaban en muy malas condiciones. Y bueno, una serie de circunstancias que podía decirse que estaban en unas condiciones, yo diría que precarias. Así que más o menos el panorama era ese, era un panorama poco halagador, estamos en un riesgo medio desde el punto de vista financiero y estaba rondando el fantasma de una posible intervención por parte de la superintendencia. ¿Ese fantasma se disipó? Ese fantasma ha permanecido a tal punto que por ahí escuchamos hace poco por versiones incluso de muchas personas que se estaba pensando la posibilidad de que esa intervención se materializara incluso con en la parte final de nuestra administración. Yo creo que precisamente es un fantasma. Tal vez en el hecho de que hayamos tenido más de 7 visitas por parte de la superintendencia e incluso una directamente por el doctor Aristizábal, el superintendente, dio pie para pensar que algo estaba sucediendo. Pero eso estuvo bien en el sentido que esas visitas le permitieron a uno encontrar una serie de hallazgos que inmediatamente entraban en un plan de mejoramiento y eso sirvió porque de una u otra forma ese plan de mejoramiento fueron presentando las bases para el desarrollo de la institución al punto en que en estos momentos se encuentra. Bueno, partiendo de esa mejora que ha tenido, hace poco el gobernador Carlos Caicedo denunció presuntos malos manejos por parte de usted ante la entidad. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Sí, no, yo creo que el gobernador Caicedo de pronto no está bien informado, eh, con todo el respeto del caso. Todo surge a raíz de una junta directiva en la que se expresa las condiciones en que hemos considerado hacer el manejo básicamente pues, o inicialmente de la contratación, lo que fue considerado un motivo de disgusto por parte de él y de una forma hasta airada de parte del secretario de Salud. En verdad, esto obedece a que el 3 de enero nosotros fuimos citados, todos los gerentes de la red pública, a una reunión con el gobernador, se expusieron una serie de inquietudes, al mismo tiempo se anunció la salida de un decreto que oficialmente y de manera legal aparece el 14 de enero, o sea, 2 semanas después de haber iniciado el año, y nosotros habíamos marcado una posición muy definida y habíamos tenido unas objeciones sobre el decreto, no porque estábamos entrando en un proceso de desobediencia ni de desconocimiento de la autoridad del gobernador, ni más faltaba, sino porque estábamos definiendo que en la práctica las propuestas, que no eran otra cosa sino unas propuestas de la forma en que deberían manejarse las instituciones para entrar en un proceso de contención de gastos, no fueron del todo bien recibidas y por lo menos lo puedo decir por mí, en el caso particular, consideramos que no era la mejor manera ni era el camino expedito para efectivamente iniciar un proceso como el que se estaba proponiendo.
primero que todo. Segundo, porque los hospitales trabajan 300, por lo menos el nuestro, trabaja 365 días al año. Nosotros siempre lo hemos hecho, dejado con soportes contractuales todo el funcionamiento del mismo, que mayoritariamente a lo que se refieren la polémica, el tema de la contratación, mayoritariamente se está dirigido a lo que se corresponde con el personal que allí funciona. Y además, dentro de ese proyecto que inicialmente, de esa propuesta de proyecto que inicialmente se presentó, se hablaba de una contratación mes a mes que en la práctica es totalmente, pues no diríamos que imposible, pero es totalmente traumática. Y pienso que esta posición no fue de buen recibo y creo que generaron una serie de reacciones que además fueron acompañadas de un tema de manejo de medios y, no sé, de manejo de comunicación, que además he considerado que no fue ni el más adecuado ni el más conveniente y del que jamás he estado ni estaré de acuerdo. Precisamente sobre la contratación que está mencionando, él dijo que se habían gastado el hospital 21.000 millones de pesos en contrataciones de 4 meses. ¿Estas contrataciones no se dieron? No, a ver, vamos a aclarar punto por punto. Primero que todo, la cifra de 21.000 millones de pesos no es la más exacta. Entre otras, ¿por qué? Porque hay que hacer toda la sumatoria de lo que ha corrido en los primeros 15 días del año y poder determinar efectivamente de cuánto fue la sumatoria. Pero eso es un dato que no es relevante. El dato relevante, y es el que genera una comparación que puede ser, digamos, catastrófica en su forma de ver, es que se habla de un presupuesto de 38.000 millones de pesos y como si ese hubiese sido el presupuesto para todo el año, y eso es un dato totalmente impreciso. Los hospitales, por el caso, vuelvo y digo, en el caso nuestro, que estamos en plan de saneamiento fiscal, arrancamos con unos presupuestos iniciales, que son producto de una proyección del recaudo del año inmediatamente anterior, aprobado por la Junta en el último mes del año inmediatamente anterior y que debe iniciar su ejecución a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En nuestro caso, a partir del 2 de enero, que es el día laboral, hasta el 31 de diciembre de este año. Así que esos 38.000 millones de pesos no son exactamente la cifra definida para el año. La cifra definida para el año, que se correspondería con unas adiciones presupuestales posteriores, indicaría que el hospital posteriormente puede trabajar con una adición que puede llegar a los 55.000 millones de pesos y generalmente en los tres últimos meses del año se hace una adición posterior. Esto se hace con la finalidad de precisamente ir tratando de hacer una contención en el costo, pero además tratando de ceñirse a lo que se llama o lo que se denomina el plan de saneamiento fiscal. Lo que se hizo en el hospital cuando se habla de contratación no es otra cosa diferente que haber dado la continuidad de todo el personal que trabaja en la institución y que por razones laborales, por razones legales, se le dio su soporte contractual a partir del 2 de enero. Allá los hospitales no paran, el hospital no para, trabaja 365 días. Y mal haríamos poner a trabajar a un funcionario con contratos posteriores en el que su trabajo quede sin soporte contractual un tiempo y que posiblemente pueda darse que pierda el justo dinero o el justo ingreso que su trabajo le ha permitido. O sea, que cuando se habla de contratación, no sé por qué se ha sobredimensionado el término, cuando principalmente lo que se hizo fue darle la continuidad en una orden de prestación de servicio, para no determinar la palabra contrato, y además la continuidad del resto de actividades que requiere el hospital y que igualmente están contratadas, como es el tema de los alimentos, como es el tema de los medicamentos, como es el tema, bueno, de la serie de eventos que requiere la institución para trabajar. Eso no lo inventamos, eso no es nuevo, eso ha existido toda la vida desde la existencia de la institución. Entonces, pues cada quien revisa y mira las cosas a su criterio y cada quien las muestra
como la considere más conveniente. Hemos pensado que de pronto hay o demasiada mala información o no sé hasta qué punto la intención de generar una inquietud que la veo totalmente innecesaria. Usted se ha pronunciado sobre todos estos hechos y también ha mencionado que el distrito le debe más de 10.000 millones de pesos al hospital por la atención a inmigrantes venezolanos. ¿Esto está afectando el funcionamiento de la entidad? No, mire, cuando se habla de contención de costos y el tema se centró exclusivamente en el tema de la contratación, queremos decirle que me parece que está muy parcializada esa forma de ver las cosas. Más que parcializada, está muy sectorizada. No podemos hablar del equilibrio o de la finanza del hospital fundamentándonos exclusivamente en el tema de la contratación del personal. Es más, nuestra cartera permite que si hay una real política, un real manejo donde sea más eficiente el recaudo, pues obviamente estos factores serían incidentes en la mejoría del funcionamiento del hospital. Con esto quiero decir que si las circunstancias, la gestión, las condiciones permiten que esa cartera la podamos recuperar de la mejor manera y de la manera más rápida posible, obviamente esto va a impactar en dicha finanza. Y les pongo el ejemplo. Efectivamente, el distrito de Santa Marta nos debe aproximadamente mucho más de 10.000 millones de pesos, lo que hay reconocidos 9.000 y pico, y en este momento nos vimos en la necesidad de generar un embargo para obligar al distrito a que cumpla con su deber, que es el de pagar los servicios que se le prestan a la población del distrito de Santa Marta. Y además de eso, se ha sumado un fenómeno que es relativamente reciente. Nosotros arrancamos una gestión atendiendo, por poner cifras, 35, 30 pacientes provenientes del exterior, como en el caso de los venezolanos o como se denomina población migrante. Posteriormente, al año siguiente puede haber aumentado a 50, 60 y al año inmediatamente subsiguiente, esa se disparó hasta 5.000 pacientes. Ahí están las estadísticas, están los RIS, están todas el sistema de información que nos permita verificar que efectivamente ese fenómeno se ha dado, que no solo implica la atención del paciente, sino además los costos que ello significa, como en el caso de que algunos pacientes que vienen en muy malas condiciones del hermano país, haya necesidad de gastarle, como el caso de uno concreto, que los solos medicamentos costaron 50 millones de pesos. El otro que 20 millones de pesos. E incluso la unidad de cuidados intensivos puede estar fácilmente costando entre 500.000 y 700.000 pesos diarios. Así que son factores que impactan lógicamente no solo en el tema de la atención, sino impactan en el punto de vista financiero. Pero no es lo único que tenemos. Tenemos inconvenientes y lo hemos tenido siempre con el pago con las EPS. Nosotros en este momento tenemos casi 35.000 millones de pesos ahí medio, digamos, embolatados con las EPS que, a pesar de que fueron demandadas, entraron en proceso de liquidación. Esperamos que el gobierno nacional y la superintendencia permitan las condiciones de que esa plata se pueda recuperar, porque eso sí está afectando. Un servicio que se prestó, unos insumos que se utilizaron, todo lo que el gasto que eso generó, y en estos momentos esas platas están ahí en un stand-by. Y aparte de eso, pueden haber fácilmente otros 40, 50.000 millones de pesos en espera de ser cobrados con las demás EPS, porque quiero ilustrarle a la audiencia que cuando uno presta un servicio a una EPS, a uno se supone que le pagan por lo menos el 50% de manera inmediata. Y el otro 50%, según la norma, debe quedar pendiente a 60 días para que se generen las glosas, se hagan las conciliaciones y se determine el estado de esa cartera. Eso en la práctica jamás se ha dado. A veces pasan años y ese otro 50% queda ahí volando, y muchas veces ni el 50% que giran llega a esa cifra. Hemos tenido años en que giran el 35%, el 25%. Tengo el caso más reciente. Nosotros en los meses anteriores, en el mes anterior, facturamos
y radicamos más de 6.000 millones de pesos. Y en estos momentos el giro llegó por 1.650 millones de pesos. Así no hay forma, no hay ninguna forma, ninguna fórmula, ni ninguna condición para que una institución pueda poco a poco seguir desarrollando. Y con todo y eso, con todas esas limitaciones, el hospital ha ido elevando su nivel de atención, ha ido mejorando los servicios y ha llegado al sitio que está. Todas las cosas, aquí no vamos a pretender creer que el hospital está como dicen como dicen folclóricamente o coloquialmente, está en su curubito. Ha habido pues y seguirá habiendo inconvenientes. En estos momentos estamos pendientes de los 2 meses que se le deben a muchos de los contratistas que trabajan allá, pero aspiramos y creemos que la alcaldía de Santa Marta, con esa plata que va a girar y lo que logremos recuperar por el otro lado, vamos perfectamente a cancelar todos esos dineros pendientes y vamos a seguir cumpliendo con el resto de las obligaciones que pues demanda la entidad. Bueno, usted está hasta marzo en el hospital. ¿Qué acciones piensan implementar, digamos, en estos meses que quedan para poder mejorar esa situación que nos está comentando? Bueno, de hecho ya está planteado una. Si hay tanta voluntad por mejorar el tema financiero del hospital, ahí tenemos a la mano el proceso de embargo y la recuperación de por lo menos esos 10.000 millones de pesos por parte de la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. Quiero hacerles otra acotación y se me estaba pasando que precisamente a veces el hospital es el que ha salido a resolver los problemas que debió o que debe resolver la S de primer nivel Alejandro Próspero Reverán, que depende precisamente de la alcaldía de Santa Marta. Muchas de las consultas, mucha de la atención que debería resolverse allá termina en el hospital y creándose como una carga económica para la institución, más no ha sido óbice para nosotros negar la atención en la medida que se ha podido y que tenemos las condiciones. Allá todo el que llega se le atiende. Muchas veces hemos llegado a la condición de colapsar una urgencia y muchas veces a algunos servicios que nosotros definitivamente no tenemos, pues toca decirle a las personas que no le podemos brindar el servicio. Y eso en algunas casas es canalizado por quienes están interesados en no sé, en crear la mala imagen o en crear, como dicen, pues cualquier otro término en contra de la institución y bueno, eso en muchas ocasiones no hemos visto la necesidad de estar haciendo aclaraciones y mostrando las cosas con otro punto de vista y mostrando que no el hospital está abierto para todos y siempre hemos estado en condiciones de resolver lo que se ha podido resolver. Esto partiendo de los 5 puestos de salud que fueron tumbados en el distrito, perjudicaron la atención en el hospital, pues teniendo en cuenta lo que está comentando de que se llena más la urgencia, se llena más las atenciones y pues no pueden atender bien al personal o se le está dando la atención necesaria, pese a que está colapsando un poco la salud en Santa Marta. Eso también se le suma a Medimás, que también fue una clínica que se cerró y pues quedaron todos estos pacientes al aire. Recurren al hospital para poder ser atendidos. Mire, hay dos cosas que yo quisiera comentar ahora que está haciendo referencia a eso. El caso de Caprecón. Caprecón, por direccionamiento incluso de la misma superintendencia del gobierno nacional, nos solicitó que hasta última hora, antes del proceso de liquidación, les estuviéramos atendiendo. Eso conllevó a que Caprecón liquidó con una deuda para el hospital de casi 27.000 millones de pesos. Y posteriormente, el hospital tuvo la necesidad de hacer un esfuerzo jurídico para lograr que se nos reconociera y nos quedáramos como acreedores con una suma por lo menos cercana a esa, porque inicialmente el reconocimiento era de 7.000 millones, cosa de que quedaban pendientes 20.000, que eso hubiese sido realmente un golpe muy duro para la finanza. Posteriormente, después de una pelea jurídica y mucha gestión, logramos que nos reconocieran casi 26.000 y algo, es decir, al final la cosa pasó de 20.000 millones de pesos a 800 millones de pesos. Pero bueno, eso es una historia. Y la otra historia, y se la voy a decir y se la voy a contar porque fui partícipe, fui actor de ese proceso. Nosotros entregamos la S distrital llamada Alejandro Próspero Reverán el 3 de abril del año 2012
con un superávit que pasaba de los 8.000 millones de pesos. Entregamos funcionando los centros de salud. Se habían remodelado las urgencias de algunos de ellos. Teníamos unidad médico-odontológica, teníamos ambulancias, teníamos una sede propia, y se había montado la unidad de comunicaciones con torres y antenas, etcétera, etcétera. Y lo mejor aún, se logró en el año 2010 o a finales del 2009 entregar la clínica La Castellana, que fue la primera clínica de segundo nivel en las cuales no solo se atendía el segundo nivel, sino que estaba ampliado, primero que todo, a las 4 especializaciones básicas: medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y cirugía. Teníamos quirófanos funcionando, teníamos una clínica funcionando 24 horas y en las mejores condiciones. Yo no sé cómo esté, entiendo que en estos momentos no está en las mejores condiciones. La gente que vive en Pescadito sabrá que es su vecina cercana a la clínica, sabrá en qué condiciones está. La gente que vive en Mamatoco sabrá en qué condiciones está en estos momentos el centro de salud y pare de contar. Y eso implica que la población pobre no asegurada, que acude a estos centros de salud y no pueden ser atendidos, inmediatamente terminan en las urgencias o terminan en una consulta prioritaria en el hospital Julio Méndez Barrenechea. Gerente, para aclarar un poquito a la audiencia, el tema de que el gobernador dice que usted omitió el decreto de racionalización de gastos. Usted comentaba ahorita que usted no lo omitió, sino que tenía no estaba de acuerdo en ciertos aspectos por la gerencia que ya ha liderado. Entonces, digamos, aclarémosle un poquito a las personas que nos están viendo qué fue lo que sucedió con el decreto. Esto tiene dos aristas. Una arista de intencionalidad y una arista de legalidad. El decreto como tal, si fue cierto que se propuso el 3 de enero de este año, también es cierto que legalmente arrancó el 14 de enero. Ese es el primer punto. O sea, en cuanto a legalidad, realmente el decreto arranca el 14 de enero. Segundo punto, las empresas sociales del Estado son empresas autónomas, financieras y administrativamente. Eso indica que dentro de su esquema jerárquico, el máximo órgano que está por encima del gerente se llama Junta Directiva, y a ella pertenece el señor gobernador, pertenece el señor secretario, o pertenece un miembro del estamento interno, un miembro del estamento científico externo, un miembro de los usuarios y un miembro de la Cámara, que se saca a través de la Cámara de Comercio. Esto indica que el proceso legal del hospital se hace a través de acuerdos de junta directiva, no de decretos. Esto no quiere decir que estamos desconociendo. Me parece bien que el señor gobernador esté muy interesado en mejorar las condiciones de la salud y de la red de salud pública del departamento. Eso es loable, y creo que todos los que llegamos allá pues tenemos esa intención. Lo que no consideramos, sin el ánimo de desconocer la autoridad del señor gobernador, es que se nos hagan propuestas como, por ejemplo, que la racionalización del gasto se hacía haciéndole un seguimiento mes a mes, lo que implicaba que el hospital debería hacer contratación mes a mes, lo que para nosotros es totalmente no solo impracticable, sino además traumático. De ahí que nosotros nos vimos en la necesidad desde el principio exponer que no estábamos ni de acuerdo con esta práctica de racionalización, o por lo menos que se pensara que fuera mes a mes, y decidimos hacer una contratación del personal, de darle continuidad a lo que ya se veía en los próximos 4 meses. Los 3 meses que nosotros estamos, que entre otras cosas lo hacíamos por cortesía administrativa y política, sino además un mes adicional para que el gerente tuviera la posibilidad de considerar qué seguía haciendo en la institución, por un lado. Por otro lado, el tema de la racionalización no solo es en el ajuste del personal o en el ajuste de los gastos en ese aspecto. Lo acabo de decir, también tiene que ver con el tema de los apoyos en el asunto del recaudo. Y vuelvo y repito, una de esas estrategias está ahí en bandeja de plata,
en la medida que la alcaldía de Santa Marta se le pueda ayudar para que, o se nos pueda colaborar para ayudar a que ellos quieren esas 10.000 millones de pesos que están pendientes. Así que en ningún momento se ha desconocido absolutamente nada. El hospital funciona a las 365 días y yo como gerente, por las facultades que tengo y con un presupuesto aprobado por lo menos inicial el mes o el año inmediatamente anterior, pues pasé o propuse o hice la ejecución presupuestal que legalmente arrancó el 2 de enero del año 2012. Bueno, vamos a pequeño corte de comerciales y ya volvemos de nuevo con el gerente del hospital, Julio Méndez Barreneche. Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Lavarcés, soy el director comercial del Centro de Negocios, Idiomas y Computación, cenesi.com, registrado hace más de 12 años en Cámara de Comercio. Y la verdad que este año, pues generalmente todos los años a los primeros días de enero renovo para evitarme las grandes colas al final, 31 de marzo. Renovamos, también somos afiliados con grandes beneficios de la Cámara, capacitación, invitaciones a eventos macros como el que Santa Magdalena Crece y una cantidad de, digamos, beneficios para los afiliados, para quienes estamos aportando a la Cámara a través del registro Cámara de Comercio. Los invito a que vengan pues a renovar a tiempo sus certificados.
Bueno, nos encontramos otra vez acá con el gerente del Hospital Julio Méndez Barreneche. Bueno, gerente, también estuvimos viendo un video que circuló por las redes sociales donde el secretario de Salud Departamental en una junta directiva que tuvieron, pues él hablaba sobre el estado del hospital y pues se veía que usted no mencionaba nada sobre lo que él estaba diciendo. ¿Qué fue lo que pasó en esta junta? Qué bueno que hayas hecho mención o hayas hecho referencia a este episodio. Eso fue la junta del 16 de enero. Fue una junta donde fuimos convocados y inicialmente se iba a hacer en el hospital, en la sala de junta del hospital. Posteriormente, en las horas de la mañana nos cambiaron la programación y nos hicieron ir y se hizo en la sala de juntas de la gobernación. Tengo que confesar que nosotros nunca habíamos utilizado cámaras, siempre las juntas las hacemos con grabaciones porque las actas se hacen transcribiendo la grabación de lo que pues se habla durante la junta y posteriormente en la junta siguiente se somete a la aprobación de los miembros para que coincidan o corroboren que efectivamente lo que se transcribió es lo que es. Allá ese día pues básicamente se utilizaron fue cámaras y quiero decirles lo siguiente. De paso voy a aprovechar para sentar una posición y ser un poco enfático con esta afirmación. La junta aproximadamente duró 2 horas y media. El señor gobernador entró, hizo su exposición, su introducción y salió de la sala de junta y eso la siguió presidiendo el secretario. Nuestra intervención, sumadas en términos de tiempo, duró aproximadamente 45 minutos. Y posteriormente, una vez manifestamos que nuestra contratación se había hecho, el tema de las OPS, etcétera, etcétera, se había hecho durante los 4 meses, inmediatamente generó una reacción que reprocho y rechazo rotundamente. El señor secretario de Salud se salió totalmente de casillas, o por lo menos eso fue lo que aparentó, porque días anteriores yo le había manifestado, y lo puedo decir públicamente, en 2 ocasiones había manifestado que esa contratación era inconveniente mes a mes y que yo le iba a hacer por los 4 meses, por las razones que ya estaba exponiendo. Pero el tema no fue ese. El tema es que consideramos una falta de respeto para la gente del departamento del Magdalena, en cabeza en esos momentos nuestra que lo representábamos, que un señor que apenas tiene 2 meses de estar aquí en la ciudad de Santa Marta, que no sé si de pronto la conocería, que al hospital ha ido escasamente 2 veces y eso a la oficina de gerencia y desconoce cómo está funcionando y desconoce el interior del hospital, venga además a vilipendiar y con términos yo diría que sueces, ¿no?, a hacer una serie de reclamaciones de manera totalmente infortunada. Entre esas, diciendo que la señora gobernadora, el secretario de salud anterior y el gerente se habían, estaban en un contubernio, es decir, se habían reunido y manipulado las condiciones del manejo de los pacientes del departamento para que fuesen trasladados a la ciudad de Barranquilla y posteriormente en perjuicio del hospital Julio Méndez. Me parece un hecho totalmente desafortunado. Este señor no puede venir aquí a mancillar la dignidad y a un magdalenense que tiene 5 años está trabajando en una institución y que la ha llevado a donde la ha llevado, con todas las dificultades, con todo lo que quieran decir, pero jamás nadie en esta ciudad puede venir a señalar que el hospital está en peores condiciones o que se está cayendo a pedazos o que realmente lo han destruido. Y entre otras cosas, se puede considerar que utilizó términos calumniosos porque si queremos traducir lo que el señor quiso decir, prácticamente lo que está diciendo es que hubo un concierto para delinquir, o sea, 3 criminales se reunieron para acabar con la salud del departamento y eso es totalmente reprochable, señor Bernal, y lo conmino a que públicamente rectifique o si quiere ratificar esa denuncia, lo haga y miramos por qué medio o en qué condiciones se le responde ante esa no solo injuria y calumnia, sino esa ofensa contra las personas que vivimos, trabajamos y nos hemos entregado acá en nuestro departamento y en nuestra ciudad.
Bueno, gerente, usted habla ahora de que se ha mejorado el hospital, de que no es cierto, pues digamos, todas estas acusaciones que se han hecho en su contra. ¿Qué se ha mejorado en el hospital? Hemos visto que han abierto nuevos programas, que se reactivó la urgencia. Hablemos un poco de las cosas positivas que tiene para mostrar. Bueno, el listado es interesante. Nosotros cuando llegamos encontramos, como les decía inicialmente, un hospital en unas condiciones bastante precarias. Me acuerdo que al tercer día de estar ahí en el cargo, visité las unidades de cuidado intensivo que eran, es decir, daban tristeza, estaban en pésimas condiciones y empezamos a trabajar por una unidad crítica que bien manejada se supone que le debe generar muy buenos dividendos o buenos resultados en cuanto a ingresos de recursos. Pasamos a otra serie de elementos o de áreas que fueron. Se arreglaron las 3 unidades de cuidado intensivo, se les mejoró la parte de la tecnología y las condiciones tanto de trabajo de los funcionarios, de los profesionales que allí laboran, como las condiciones en general de estructura y de tecnología. Se logró algo que puedo considerar histórico y fue la apertura de la urgencia. La urgencia en la última década y un poco más, en los 13, 14 años que tenía funcionando el Julio Méndez Barrenechea, el cual nació, en ese tiempo era el Fernando Troconis, nació sin urgencia y se logró con una importante inversión de recursos encabezada por la gobernación del departamento del Magdalena, en la cabeza de la señora Rosa Cotes como gobernadora, el cual la gobernación hizo un aporte importante y fue quien reconstruyó la infraestructura de la urgencia, en cabeza del entonces ministro Gaviria, que el ministerio hizo un importante aporte y prácticamente pues generó lo que era la dotación de la urgencia y una intervención y un aporte por parte del hospital. Para en estos momentos podernos los amar y los magdalenenses darnos el lujo de decir que la urgencia del hospital es una de las mejores de la región, está muy bien dotada y está en condiciones que los invito a todos a que se acerquen allá y la conozcan. No solo se hizo eso, se arregló y se instauró, se mejoró y se implementó el tema de las salas de esterilización. Se creó y se instauró un programa único en el país en una entidad pública que se llama Área de Medicina Hiperbárica. No existe ninguna entidad del país pública que tenga lo que nosotros tenemos, que a su vez consiste en una cámara hiperbárica que tiene unas funciones muy específicas. Esperemos que se le siga dando mucho más publicidad para que la gente conozca de qué se trata, una técnica que permite la atención de más de 250 enfermedades e incluso sencillamente una forma de encontrar condiciones para, digamos, mejorar las condiciones generales de la persona, aún así que no esté enferma. Se acaba de entregar por lo menos la parte estructural del servicio de hemodinámica y cardiocirugía, que va a implicar en la historia del Julio Méndez Barrenechea la atención inicial de la consulta por cardiología hasta una cirugía de corazón abierto y una atención en una unidad coronaria que no existía ni existirá o no hubiese existido en Santa Marta a través del Julio Méndez si eso no se hubiera hecho. Esa fue una inversión producto de una alianza con unos entes privados donde la inversión supera los 9.000 millones de pesos. Y ahí está para el servicio de cualquiera, ¿no? Con la mejor tecnología. El equipo de angiografía es uno de los más avanzados que hay en estos momentos. Y pare de contar, en estos días, hace poco se entregó el programa de Madre Canguro para fortalecer y mejorar las condiciones de salud precarias que nacen los niños en situación crítica y que se denominan niños prematuros. Tenemos el Banco de Leche Humana, que fue un trabajo que se hizo en relación o directamente en coordinación con el Ministerio de Salud, donde también aportaron los equipos. Tenemos mejoras en la parte de la consulta externa, tenemos mejoras
incluso en la cafetería, ya existía una cafetería que estaba en precarias condiciones en el segundo piso, se bajó al primer piso en unas excelentes condiciones, no solo para el personal que allí labora, sino además para nuestros visitantes, y ese espacio que estaba en el segundo piso y que era de cafetería, se utilizó para generar y crear oficinas y permitirle mejores condiciones laborales a muchos de nuestros trabajadores. Se mejoró y se está implementando el sistema de información, se pudo implementar también todo lo que era equipos de computación, PC, bueno, lo que ello implica, y pare de contar. O sea, hay una serie de cosas, de pronto se me escapan. Entramos en un proceso de plan de saneamiento fiscal, estamos en un proceso de acreditación que lo exige la norma, porque si no el hospital fácilmente puede caer en la pérdida del título de hospital universitario. Hemos hecho acuerdos y ahí están por iniciarse las obras con la Universidad del Magdalena, que implicó la creación y la creación en el 6º piso de una unidad de investigación y de academia manejada tanto en recursos como en su parte operativa por la Universidad del Magdalena. O sea, aquí en ningún momento se puede decir que el hospital, que esté en estos momentos con algunos inconvenientes, los va a tener. Hemos tenido problemas en facturación, hemos tenido problemas en el pasivo, que últimamente, a raíz del flujo de caja que ha bajado ostensiblemente, ha generado un impacto en el pasivo, pero además hay unas condiciones que perfectamente pueden ayudar a recuperar o ayudar a mantener el equilibrio del proceso, como es el caso de la recuperación de los 10.000 millones de pesos que nos debe la alcaldía de Santa Marta, la recuperación de las platas que hemos estado observando que poco a poco han disminuido en giro las EPS, y que no hemos sido ajenos a ellas en el sentido y en el momento de que se ha hecho gestión inclusive con la superintendencia, mesas de trabajo, mesas de conciliación, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante, con la señora exgobernadora, el secretario de Salud, 2 parlamentarios, el gerente del hospital y otros funcionarios, logramos hacer una gestión para que el ministerio girara 20.000 millones de pesos que en estos momentos están en la arca de la gobernación, y a las cuales solicito se le haga seguimiento para que efectivamente lleguen a donde debe llegar, de los cuales esos 20.000, 10.000 millones deben ser para el hospital, para apuntalar los pasivos, especialmente a costas de impuestos, como en el caso de la DIAN, que prácticamente se llevaría toda esa cantidad de dinero. Eso quiere decir que la gestión ha sido efectiva. Si uno mira fotografías parciales, puede que en determinado momento algunas circunstancias no parezcan las más favorables, pero en términos generales yo creo que puedo dar un parte positivo en relación con la historia del desarrollo del hospital. Esperamos que con toda esta buena voluntad y con todas estas condiciones que se quieren plantear para mejorar la gestión, todavía el hospital debe llegar mucho más lejos de lo que está, y seguramente pues en condiciones que va a superar en creces toda la serie de problemas que ha venido teniendo, y comparativamente es posible que se ubique dentro de la región con una proyección muy, pero muy importante, teniéndose en cuenta que el estandarte de la salud en la prestación del servicio se llamaba el Hospital Cari de Barranquilla, y en estos momentos prácticamente está cerrado, el Hospital de Cartagena está intervenido, el Hospital de Montería está intervenido, etcétera, etcétera. Y no es porque aquí pretendamos decir que todos los demás no sirven y nosotros somos lo máximo, como de pronto algunos personajes, como en el caso de algunos funcionarios que pretenden de afuera ni siquiera conocer la ciudad y venir a dar cátedra de moralidad y de eficiencia administrativa y en todos los sentidos, sino para mostrar que efectivamente nos hemos logrado apartar, así sea parcialmente, de este torbellino que ha llevado la salud pública y especialmente en la costa atlántica a esas condiciones tan precarias y probables como se encuentran toda esta serie de hospitales que hemos mencionado. Bueno, en pantalla pudimos ver un antes y un después del hospital, unos videos suministrados por el equipo de comunicaciones del hospital, y de verdad que se ve una mejora en la infraestructura totalmente. Pero, gerente,
bueno, sabemos todo lo que ha mejorado, pero digamos, ¿qué cree usted que se puede aplicar más adelante para que se pueda tener un hospital 100%, o sea, que se le pueda entregar a los Amarios un hospital al 100%? Sí, no, obviamente ahí faltan muchas cosas. Nosotros en determinado momento estuvimos gestionando, porque fue un compromiso del ministro, el que ya salió, sobre el tema de salud mental. Hay un proyecto que es muy, muy importante para la ciudad y es bastante oneroso. El ministerio pues se hizo unos compromisos, me imagino que debe haber una participación de la gobernación para efectivamente lograrlo, y es el tema de la parte de infraestructura y condiciones de la parte del área de psiquiatría o de salud mental. Eso sería de suma importancia. Vamos a entregar en estos días la infraestructura del archivo central, que lo exige la norma, y ya se terminó en la parte de la infraestructura. Le corresponderá a quien llegue mantener y seguir la dotación de este archivo central. Ojalá se lograra, tuvimos la intención de que fuese así, y bueno, a veces uno quisiera que las cosas fluyeran de mucho más rápidas y fluyeran de la mejor manera, pero no todas las veces ocurre. El tema de montar una unidad de oncología que es muy necesaria y que de todos modos también tiene un costo bastante elevado, y en el que por lo menos inicialmente debe gestionarse ante el ministerio los permisos correspondientes, y posteriormente mirar la forma en que se pudiese conseguir la financiación de este proyecto. Y muchas otras cosas más, terminar de implementar el sistema de información, terminar de mejorar los temas de facturación y principalmente encontrar algunas estrategias que mejoraran mucho más, o por lo menos detuvieran la precariedad en el tema del recaudo de los recursos, que es lo que es un tema crítico en estos momentos y que va a requerir de mucha gestión. Bueno, gerente, el 31 de marzo, como mencionamos al principio, se acaba su gerencia. Hagamos una autoevaluación en estos momentos de cómo considera usted que fue su trabajo durante estos años. Bueno, les voy a decir una cosa. El trabajo ha sido arduo. No es el trabajo de un gerente, es el trabajo de todo un equipo mancomunado que ha hecho muchos esfuerzos. Les voy a poner un ejemplo. La sola apertura o el aval por parte del ministerio, pues nosotros somos respetuosos de la norma, y la norma exigía que debería haber una especie de permiso por parte del ministerio. El solo aval duró un año gestionándose. Me acuerdo yo que en una de las últimas idas la hice un 30 de diciembre y radicamos una serie de documentos que hacían falta, que me acuerdo yo, nos fuimos a las 6 de la mañana y en las horas de la tarde estábamos regresando de nuevo a la ciudad de Santa Marta. Con esto quiero decir que esto se requiere trabajo, se requiere compromiso, se requiere entrega, y pongámonos un poco románticos, se requiere amor por lo que uno hace. Lógicamente, vuelvo y les digo, esto no es solo un trabajo del gerente, no es solo un trabajo del equipo institucional, sino además de la voluntad política de quienes estén manejando en esos momentos el ente territorial, como en el caso, y tengo que mencionarlo porque con ella fue que viví estos últimos 4 años, de la señora gobernadora, que hay que reconocerle su entrega, su empuje. Siempre nos acompañó ella, a otros parlamentarios, como en el caso del representante Guido, como en el caso del representante Pinedo, que nos estuvieron acompañando en el ministerio y en las diferentes vueltas que hubo la necesidad de hacer, y que por lo menos ahí parte de eso, de lo que se ve en el hospital, fueron frutos precisamente de esa gestión. Lo menos que podemos hacer es desearle muchos éxitos al próximo gerente, con la absoluta seguridad que también va a tener las mismas ganas, el mismo empuje, el mismo deseo para seguir echando adelante para el hospital, componer o recomponer lo que considere que de pronto no está en las mejores condiciones, y bueno, desearle lo mejor, porque al final desearle lo mejor al hospital y desearle lo mejor a la administración es definitivamente desearle lo mejor a los magdaleneses y a los amarios, que somos los que de una u otra forma vamos a tener el uso de la institución, y cualquiera de nosotros
ninguno está exento de que eso pueda suceder. ¿En qué veremos a Tomás y a Granados Casadiegos en el 2020, después de terminar la gerencia del hospital? No, yo he sido un hombre público. Todo el tiempo en mi vida profesional me he desempeñado en diferentes cargos. He sido secretario de Salud Distrital, incluso fui concejal en el año 98, fui gerente de la empresa social Alejandro Próspero de primer nivel. Estamos entregando próximamente la gerencia del hospital Julio Méndez Barreneche. Inicialmente creo que me merezco un pequeño descanso, un pequeño receso, y de ahí para adelante lo que la vida nos permita. Yo pienso que la vida es un tema de retos, y en la medida que sí se den las cosas, pues seguiremos hasta donde las fuerzas nos lo permitan y las condiciones nos lo permitan. Bueno, gerente, de verdad, muchísimas gracias por estar en Opinión Caribe, en esta nueva sección que tenemos que se llama El Invitado de la Semana, y poder pues mostrarnos su gestión frente al hospital, y pues mostrarle a todos los magdalenenses y personas que se conectan ahora con nosotros pues la realidad de lo que está pasando en el hospital. No, muchas gracias a ustedes, y más que mostrar aquí una realidad, el tema he dicho que la verdad por sí misma se sostiene. No hay que pensar que se está haciendo un trabajo propagandístico. Las evidencias están ahí a la mano. El que quiera ir a corroborar lo que se ha dicho, bien puede hacerlo, y ratifico que en ningún momento hemos pretendido aquí mostrar que todo lo que se ha hecho es lo mejor, lo más hermoso y lo único. Hay falencias y esperamos que esas se tengan la oportunidad de irlas superando. Vuelvo y repito, para el bien de los amarios, para el bien de los magdalenenses y obviamente para el bien del país, porque al final el hospital tiene las puertas abiertas para todos nuestros conciudadanos. Y bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron con nosotros, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y esperar todos los jueves al entrevistado de la semana.